capítulo de hoy, Apocalipsis 11. 10, sí, señores. Vamos a leerlo de manera antifonal, poniendo mucho cuidado en lo que vamos a leer. Dice la palabra del Señor: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consuma, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oremos al Señor, que nos dé sabiduría. Padre, cada vez que entramos a este precioso libro, Señor, cada vez se nos nubla más el pensamiento, se nubla. Señor, y necesitamos de la ayuda de tu Espíritu para poder entender e interpretar. El asunto de nuestro estudio, Señor, es conocerte, amarte y adorarte. Señor, no queremos impresionar a nadie con nada, solo queremos como iglesia aprender lo que tú nos quieres comunicar a través del libro de Apocalipsis. La sabiduría a tu siervo y que tu Espíritu sea ayudándome, Señor, en esta mañana para poder, Señor, llegar con gracia al oído y al corazón de mis hermanos para que podamos entender este precioso mensaje. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque dependemos, como cantábamos ahorita. ¿Qué haría si yo a ti no te tuviese, Señor? Gracias porque has sido tan misericordioso y nos has mostrado tu favor y tu gracia, Señor. Gracias. Bendito tu nombre para siempre, Dios. Amén. Vamos, tomen asiento, mis hermanos. ¿Qué pasó? Va a tocar predicar sin diapositiva. Permítame un segundito. Gracias, mi hermano. Gracias al Señor, hay un técnico que nos colabora. Comienza nuestro, ¿recuerdan la clase pasada que vimos?
Amén. Vamos a mirar, según Apocalipsis capítulo 10, nos dice que hay un ángel fuerte. Muchos comentaristas no ven al Señor, pero de acuerdo a la descripción que nos da el texto, dice que este ángel, verso 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Entonces dicen, si es un ángel, no es el Señor. Pero como estamos en un libro donde solo son figuras, debemos entender. Dice, está envuelto en una nube. ¿Quién envuelve? O mejor, ¿quién siempre es envuelto en una nube? Nunca vemos un ángel envuelto en una nube, sino al Señor. Con el arco iris sobre su cabeza. Hemos dicho que el arco representa el pacto. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Nos da la descripción del ángel que tiene. Aquí dice un librito, pero en la época del apóstol no hay librito, hay rollo. Es un rollo lo que él tiene en la mano. Dice que tiene un pie puesto en el mar y otro lo tiene puesto en la tierra. Hemos dicho que el mar representa las naciones gentiles y la tierra, Israel. El que tenga los dos pies, el uno aquí y el otro allá, está hablando que lo que este ángel trae, el mensaje que él trae, viene tanto para Israel como para las naciones gentiles. Ustedes ya van conociendo la simbología del libro. El testigo de la nueva creación o recreación. El ángel fuerte no puede ser otro que, si no es el Señor, es alguien que lo representa igualito a él. Pero yo digo que es el Señor mismo. Recuerden lo que él aparece en el antiguo como el ángel del Señor. Antes de, esas eran las teofanías. Y era el ángel que aparecía en el Antiguo Testamento. Sus piernas como dos columnas de fuego, dice el texto, ¿cierto? Versículo 1, finalizando. Sus pies como columnas de fuego. Sus piernas eran como columnas de fuego, y vuelvo y lo repito, me quedo muy arriba la letra. Representan simbólicamente las piernas de Dios. Recuerden que el Señor así caminaba delante del pueblo en el desierto. De día era nube y de noche fuego. Con la nube los cubría del sol abrasador del desierto, y en la noche con el fuego evitaba el frío para que no murieran, porque las temperaturas son muy bajas. En el desierto, si es de día, son altísimas las temperaturas, y si es de noche, son bajísimas. Entonces representan las piernas del Señor. Ese es el simbolismo de las dos piernas de fuego. A ver, tenemos unos textos para mirarlos. Éxodo 13, 21 y 22. Alguien, Éxodo 14, 19. El hermano más me puede ayudar con primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 15. Hermano Cristian, segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, verso 15 al 17. ¿Quién tiene Éxodo 13, 21? Hermano Martínez. 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Gracias, mi hermano. 14 y 19, que viene a ser la misma referencia. Estas dos figuras que vemos acá, la nube y la columna de fuego, más adelante va a ser representado en dos columnas que hay en el templo, porque el judío, o mejor el hebreo, nunca pierde de vista lo que el Señor ha comenzado a comunicarse con ellos. En el desierto fue con las columnas, con las nubes, o columna de fuego. Pero luego cuando ingresamos al tabernáculo y al templo, ya cuando lo hacen, vamos a ver que están esas dos columnas. Pero
Leamos el 14 y 19. A ver. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Amén. Ahora vamos con Reyes. Recuérdenlo, esas son figuras representativas de las piernas de Dios. Son figuras representativas. ¿Entendido? Figuras que representan. La paloma es una figura que representa la paz, pero la paloma no es la paz. Una paloma desciende en el Señor cuando en su bautismo, pero no quiere decir que esa paloma es el Espíritu de Dios. Lo está representando. ¿Estamos? Hay cosas que representan, porque la gente se equivoca mirando la figura. Leámoslo, mi hermano. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. 22. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Las columnas a la entrada del templo son de versículo 15, de bronce. El bronce representa el fuego. El bronce representa el juicio. Las columnas de fuego. Segundo libro de las Crónicas. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a las de la mano derecha llamó Jaquín, y a las de la izquierda Boaz. Jaquín y Boaz, eso ya lo hemos estudiado nosotros en el libro de las Crónicas. Todo lo que era figura que representaba al Señor, ellos comenzaron a llevarlo y a plasmarlo. Recuerden algo, un día el pueblo entró en desobediencia con el Señor en el desierto. Y de las dunas del desierto comenzaron a salir serpientes que mordían al pueblo y estaban matando al pueblo. Y el Señor dice: hágame una serpiente de bronce, Moisés, y levántela, y todo el que mire en fe a esta serpiente de bronce se salvará de la mordedura de la serpiente, si no morirá. Y ahí quedó esa figura de la serpiente de bronce, y ellos la guardaron para el tabernáculo y luego la llevaron al templo. Pero luego ya se volvió eso algo tan sagrado que si lo tocamos hay bendición, y se perdió la visión de eso. Por eso es que viene un rey, y ¿qué hace con eso? La destruye. Nosotros tenemos la tendencia muchas veces a amar más el libro que el contenido de él. Déjenme la Biblia quieta. Déjenme la Biblia quieta. Pero nunca la abre, nunca la lee. Hay veces tenemos más una convicción de Dios que una relación con Él. Yo creo en Dios, pero ¿tiene relación con Él? Ahí es donde está el punto de nosotros, de nuestras vidas. El libro, lo hemos dicho, la escritura, es un espejo que cuando la leo me habla de quién soy yo y dónde estoy. Jamás me habla de dónde está cualquiera de ustedes y en qué posición están delante del Señor. El libro me habla a mí. Y es importante que cuando leamos la Biblia, usted encuentre respuesta a las incertidumbres de su vida, no la de los demás. ¿Entendido? La Biblia me tiene que redarguir es a mí. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Mana Mayra, gracias. Cristo ha venido a Juan a anunciarle la aniquilación de Jerusalén. Todo el libro habla de eso. Sino que ahorita ya va a introducir el apóstol algo muy importante que leímos, y era el misterio
de Dios dado a los profetas. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. ¿Qué está diciendo las dos partes que hemos mirado? En el día del Señor, en el día del juicio del Señor, viene gracia para el pueblo y juicio para los desobedientes. Vosotros que sois atribulados, dice el texto, es necesario que aquellos que os atribulan sean también atribulados. Siempre en el juicio de Dios hay gracia, siempre, no se nos olvide. Apocalipsis dice, tenía en su mano un librito. A ver, desciende del cielo un ángel fuerte con un rollo en la mano. Dice que una nube lo cubre, tiene el arco en su cabeza, su rostro es como el sol, sus pies como columnas de fuego, la representación completa del Señor. Verso 3, y clama a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Tiene en su mano, versículo 2, un librito o un rollo abierto. Y se puso en pie, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Izquierdo, derecho. Señor. Mi hermano, no sé si, porque si el apóstol ya dio una referencia y habló del Señor Jesús, ¿por qué no diría aquí que es el Señor Jesús? Porque cuando habla de ángel, hablamos de un mensajero que trae un mensaje específico. Recuerden que cuando el Señor en Sinaí le dio la ley a Moisés, dice el libro de Hechos que la ley fue dada por medio de ángeles. O sea, es el mensaje. El mensajero viene y lo que está representando es todo lo grandioso del Señor. Lo representa. Espero no confundirlos en nada de eso. Porque lo que en sí quiere el apóstol que veamos es que este ángel fuerte nos trae un mensaje, pero que el ángel viene con toda su gloria y su belleza. Pero lo que quiere es que le pongamos el énfasis al mensaje que trae. Porque ya nos presentó las características del Señor en los primeros capítulos. Amén. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Comienza a desenvainarse la espada y el Señor va a comenzar a atravesar toda la nación de Israel y aún a los romanos. Va a haber mucha sangre que se derrama. Por eso en el capítulo 19 lo vamos a ver montado en un caballo y su ropa teñida en sangres. No es la sangre de él, es la sangre de aquellos que son sus verdugos. La ropa que él tiene teñida en sangre. Pero después lo analizamos un poco más a profundidad en sus connotaciones. El rollo representa el libro del pacto, que trae dulzura a los salvos y amargura a los condenados. Siempre que habla de un rollo escrito por delante y por detrás, está hablando desde la ley del Señor. Siempre está hablando de eso. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan en el versículo 4. Pero oí una voz del cielo que me decía, no lo hagas. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y vi al ángel, y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo, señal de un testigo haciendo un juramento. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ha llegado, no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, era la parte que quiero que miremos, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ustedes ya saben cuál es el misterio, ¿no?
Bueno, vamos a seguir mirando. Yo sé que tienen las respuestas de decir, no me atrevo. De pronto los hermanos. Estas son las figuras que tengo. Cuando el ángel abre su voz, 7 truenos han dicho algo, pero no lo permiten escribirlo. Recuerden que la escena no es algo muy bonito. La escena es aterradora. ¿Usted ha oído un trueno, un relámpago cuando habla? Cuando va a caer una tormenta que muchas veces la voz de esos mismos truenos nos intimida. Usted oye apenas el cimbronazo y no dice, Padre Santo. Y ojalá que le suene cerquita. Y quiero que mire que la visión no es algo sencillo. Pero Juan va a escribir y no lo dejan. Le dicen, no sella esas cosas. ¿Qué dijeron los 7 truenos? Ningún comentarista lo ha sabido, pero nosotros sí. Sí que menos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque Deuteronomio 29 dice que las cosas, por favor léanlo. A ver, aquí. ¿Qué dijeron? Nos llegó la revelación de lo que nunca. Aunque yo traté por allá de mirar y adivinar qué decían los truenos. Tratar de adivinar. Alguien que lea Deuteronomio 29. Gracias, hermana Sandra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén, amén. Qué hermoso texto. Al hombre se le ha dado la ley que debe obedecer. Se le ha dicho cuáles son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Amén. Más de eso, el hombre no necesita saber nada. El hombre es impulsado a menudo por la curiosidad y no por la obediencia. Queremos saber revelaciones. Queremos tener una visión que traspase los cielos, pero no quiero obedecer nada de la Escritura. Quiero que cuando exponga yo algún libro de la Biblia, todos digan, ¡wow! ¿Quién como la bestia? Porque somos bestias, solo repetimos lo que el Señor dice. Nosotros no nos estamos inventando nada, pero a veces nos gusta que nos llamen los eruditos. Una vez me decía un hombre judío en la librería, me decía, ustedes no son eruditos, ustedes son erutitos. Y es verdad, es bueno bajarse uno. Es bueno bajarse uno porque uno se sube, se encumbra. Nadie habla la Escritura como yo la hablo, nadie ora como yo oro. Qué cosas a veces que se nos meten en la cabeza. Los sucesos del siglo I no excluyen la escatología. Lo repito, los sucesos del siglo I no tienen un final de escatología, no la excluyen, porque sigue a través de las edades. No somos preteristas. El preterista dice que todo se cumplió allá en el primer siglo. No, señor, tiene una trascendencia en las generaciones. La caída de Jerusalén no constituía la segunda venida de Cristo, o el fin del mundo, o la resurrección final. Por eso hemos dicho que estamos mirando Apocalipsis a la luz del primer siglo y lo que está sucediendo, pero eso no quita que siga habiendo parte de escatología para nosotros. ¿Vamos entendiendo? Hermano, perdón, ¿qué es el preterista? El preterista es una escuela de interpretación escatológica que dice que todo se cumplió en el año 70 y que ya no hay más cumplimiento de nada. Nosotros no pensamos ni creemos eso porque la Biblia, ¿cómo es que dice el texto? El Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ella tiene su cumplimiento a través de las edades. El preterista dice que ya el Señor vino. Por eso es que hubo un problema por allá creo que fue con Himeneo y Alejandro, que dijeron que la resurrección ya se había efectuado
¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Los reprendió duramente porque estaban tergiversando la doctrina de lo que se venía enseñando. Si dijimos, y está escrito, que en el año 70, cuando vieran destruir el templo, la gente entendería que el Señor estaba en su trono ya gobernando. Pero una resurrección de cuerpos como tal en esa época no sucedió. Estamos esperando eso. Cuando el Señor venga en las nubes a levantar su iglesia. Y hay que entender bien los contextos de lo que la Biblia está diciendo. Cristo se presenta aquí en calidad de testigo. El misterio de Dios. Versículo 7. Como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Efesios capítulo 3, verso 5. Hemos dicho que el libro de las revelaciones, como debe llamarse, o el libro de Apocalipsis, necesariamente está conectado a todas las epístolas, porque si no tendríamos un libro fuera del canon. Y él se relaciona, el mismo libro, con todo lo que Pablo ya había hablado, con lo que Pedro dijo, con lo que dijo Santiago, con lo que Juan escribió. Ahí se relaciona el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, verso 5? Misterio que en otras generaciones no fue El 4, miremos el 4, hermano. leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en él, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sigan, hermano. Por el Espíritu. Y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Hasta ahí, mi hermano. Ese es el misterio que está revelando Juan a través del ángel. Por eso, un pie en el mar, los gentiles van a pertenecer a la salvación porque están en la parte derecha, y también Israel, y van a ser uno solo. Por eso el ángel es un mensaje que está representando que tanto los judíos como los gentiles van a pertenecer a un solo cuerpo. Eso es lo que la Biblia enseña. El misterio de Dios, algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. En el único y nuevo pacto, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, ¿cuáles eran? Que vendría un gobierno con un dominio universal, el gobierno del Señor. Es por esto, por lo que el ángel está en pie como testigo sobre el mar y sobre la tierra. Israel y las naciones proclamando el nuevo pacto. Clases anteriores nos hablaron de un hombre, ¿cómo se llama ese hombre acá en el culto? En el interludio de Apocalipsis. Dedicado a hombres como Tito, hombres gentiles ayudaron en la predicación del evangelio, y es importante que lo entendamos. Fueron hombres que Dios llamó. Casa de Cornelio llegó también el mensaje, y tanto judíos, primero comienza la predicación con los judíos. El Señor levanta 12 judíos, llamados 12 apóstoles. Los 12 apóstoles comienzan a trabajar, luego la comisión de los 70. Después de los 70 están reunidos 120 como un Sanedrín en la fiesta de Pentecostés, y el Espíritu del Señor llega. Y comienza la predicación y a la vez la persecución. Lo que estamos viendo en Apocalipsis. El primero que cae, Esteban, y de ahí siguen matando a los otros discípulos del Señor, a medida que Pablo comienza su viaje, porque él es el escogido para enseñarnos a nosotros, los que no habíamos crecido con las guedejas en la cabeza, ni con la kipá, ni con nada de eso. Nosotros, llamados gentiles, fue comisionado el apóstol Pablo a que viniera a traernos el mensaje. Estoy hablando de una manera plural, pero estamos hablando del primer siglo. Y él llega a todos los, primero a las sinagogas judías, a darles el mensaje. El pacto del Señor se está cumpliendo, o se cumplió en el Mesías. Israel no lo aceptó. O mejor, los judaizantes no lo aceptaron.
Entonces Pablo un día sacude el polvo de sus pies y dice: me voy a las naciones gentiles porque ustedes no quieren oír el mensaje. Y por eso comienza el mensaje a los gentiles. Porque Juan está escribiéndole a la iglesia en el que hay muchos hebreos convertidos a la fe. Y les dice: no se asusten ni se intimiden porque los gentiles están entrando. Porque esto es parte de lo que el Señor ha prometido. No se asusten. Ese es el mensaje que está hablando aquí el apóstol Juan con la visión del ángel. Israel y las naciones proclamando el nuevo pacto que unirá a los dos en una nueva creación. Pablo lo dice en Efesios. A ver, voy a buscar el texto de Efesios y lo vamos a leer. Voy a leer desde el versículo 12 del capítulo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis venido o habéis sido hechos cercanos por la sangre del Señor. Porque Él es nuestra paz. Óigalo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, la pared de los gentiles, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Recuerden que después del cautiverio fueron a construir los muros, fueron a construir templo, y ellos ya estaban tan elitistas que no quisieron que nadie les ayudara, y ellos mismos crean esa pared, ellos la crean. Usted ve que Esdras perdónenme, ¿no? Tiene un acto de locura, se arranca el pelo, la barba, rompe sus vestidos, porque los sacerdotes se han contaminado con otras mujeres, y entra ahí en una especie de locura momentánea, y de ahí comienza cierto sesgo entre los judíos, y comenzaron a ver a los samaritanos como los marranos, como los cerdos, y a los samaritanos los denominaron los gentiles, y ellos eran una raza muy pura que no se metían con nadie. Pero ese fue un problema, porque con el tiempo, cuando el Señor vino, vio esa rivalidad entre hermanos. No, es que nosotros somos bautistas y ellos son pentecostales, y no creen en el mismo Señor. ¿Cuál es el problema? Y el Señor dice que un día le es necesario pasar por Samaria. ¿Lo recuerdan? Y allá está una mujer. Él se sienta y viene la mujer a sacar el agua, más o menos a mediodía. Y el Señor tiene su entrevista con esa mujer. Y le dice: mujer, dame de beber. Y le entabla una conversación y ella le dice: pero si tú, mira la pinta, eres judío. Ustedes bautistas, de corbata. Nosotros pentecostales de nacimiento, de hueso colorado. Y comienza el diálogo con el Señor, y el Señor le comienza a hablar las verdades a ella. Ella le dice: tú, siendo judío, ¿hablas conmigo? ¿No te contaminas? Y el Señor no le entra esas palabras, sino que sigue hablando con ella hasta que le habla las cosas. Y el Señor da un inicio. Cuando comisiona a los discípulos, les dice: vayan primero a Jerusalén, Judea, y luego Samaria, y luego a lo último de la tierra. Porque lo que le prometí a mi amigo Abraham era que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y en él van a ser un hijo Isaac, y luego nuestro hijo Jacob, y con Jacob van a venir las bendiciones. Yo voy a hacer que José sea vendido por los hermanos. Lo voy a hacer porque Dios lo permite, no que los obligue, porque los hermanos son malos.
Los hermanos están endiablados y venden a José. Pero es un plan del Señor y a José lo lleva a ser segundo en el imperio de Faraón. Y hace que tenga a sus hijos allá. Y cuando cuando Jacob va a visitar a José, la bendición de José recae sobre sus dos hijos. Cuando su merced lee Génesis capítulo 49, va a encontrar cómo Jacob hace una especie de cruz y bendice a los muchachos. Y José viene y le dice: no lo hagas así, padre. Y le dice: hey, deje. Porque llamado Efraín, será multitud de naciones. Y ahí es donde nacen los famosos gentiles, que somos parte de la misma nación, pero que se ha creado una división. Y es importante que nosotros entendamos la escritura para poder entender esto, porque si no, no sabemos por qué el ángel se para así. ¿Por qué no metió juntos pies en el agua? ¿O por qué no puso los dos en Israel, en la tierra? Porque había un pacto. El pacto de que el evangelio, por eso hay un rollo. El rollo representa el evangelio y las promesas del pacto, por eso el libro está escrito por delante y por detrás. Y el mensaje es: las naciones le pertenecen al Señor y con su evangelio seguirá hacia adelante. Ese es el mensaje del ángel en Apocalipsis capítulo 10. Ya se lo resumí, pero sigamos. La prometida nueva creación, el nuevo pacto, es un hecho consumado. De pronto voy a entrar a un poquitico de lo que nos corresponde en la próxima. El librito amargo. Esto sucedió igual que en Ezequiel capítulo 2, verso 8 al 10. ¿Quién lo tiene? Que por favor nos colabore. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ahora el 3, 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Amén. Y en el apóstol Juan viene a ser la misma situación, que es lo mismo que a ustedes les sucede. Cuando el evangelio llega a su vida es delicioso. Usted lo come, es dulce al paladar. Después, cuando le llega al estómago, le comienza la indigestión, el dolor, la acidez. ¿Alguien ha sufrido acidez estomacal? Y por ahí una bien fuerte. Porque eso fue lo que le dolió a Juan. Como le duele a usted que usted conozca el evangelio y se acerca a otras personas, aún familiares suyos, y no quieren el evangelio. Y parece que le causa un dolor esa situación. Y para Juan era el dolor de saber que esa nación que tanto ama, como si el Señor nos dijera: Colombia va a ser destruida. ¿Qué pensaría usted? No volverá usted a ver más nunca estas calles. Todo va a ser arrasado. Porque el pecado de esta nación llegó a su punto. Es duro. Es duro. Si uno le está diciendo, como Lot a su familia: salgamos, vámonos, vámonos. ¿Y qué hace la mujer de Lot? Ay, pero mi local, pero mi negocio, pero mi casita pegada. También en la ciudad de la destrucción. Y nosotros somos así, pegados. Decimos no. Dese cuenta usted en el diario vivir si usted no es pegado a las cosas. Solo mírese, por favor, mírese. Y Lot les dijo: vámonos que van a destruir la ciudad. Nadie hace caso.
Nadie obedece. Aún nosotros mismos somos obstinados. ¿Y yo por qué voy a dejar mis cosas? Y eso es lo que le duele a uno en el corazón. Por eso uno prepara la iglesia. Siempre se viene preparando la iglesia. Hermanos, la iglesia pasa por sufrimientos. La iglesia pasa por dolores. La iglesia tiene un Salvador y un Redentor. El Señor nos ayuda en nuestras necesidades y nuestras debilidades. ¿Pero que pasamos por el fuego? Sí. ¿Y pasamos por las aguas? También. Y que aunque pasemos por el medio del fuego, las llamas no arderán en nosotros, pero vamos a sentir el calor. Esa es la iglesia del Señor. El Señor le dice a la iglesia en el desierto: te traje por este desierto para que vieras qué hay en tu corazón. Y es importante nosotros entenderlo. El mismo rollo que Ezequiel tiene que comer para los problemas que vienen para la nación es el mismo rollo de Juan. Los mismos juicios que nos liberan también nos destruyen. O mejor, los mismos juicios que nos liberan también destruyen a los enemigos de Dios. Para que quede más claro. ¿Está entendido, no? Cada vez que vemos el juicio del Señor en alguna parte tenemos que detectar la gracia. Porque si no, lo que nos pasa a nosotros cuando viene un problema en nuestra vida, enfermamos, pero ¿qué es, Señor? ¿No puedes ver la gracia en medio del dolor? Cuán difícil es, ¿no? Pero el Señor nos lo muestra. La salvación y el juicio son dos aspectos de un mismo suceso. Salvación y juicio. Salvación y juicio. ¿Salvación para el qué? Entiende, hablábamos de los dos ladrones cuando estaban colgados. Son los mismos dos filos de la profecía. Del mismo hecho de que el mismo día del Señor traería tanto bendición como dolor. La amargura que Juan experimenta es por la suerte de Israel. Juan ha de extender la proclamación de ese evangelio a todas las naciones para que los hombres conozcan el evangelio y vengan a ser salvos. Algunos toman ese texto, miremoslo. Apocalipsis, volvemos. Capítulo 10. El último versículo dice: Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y muchos toman esta parte de lo que está escrito ahí, cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿y Juan qué? Y él le dijo: ¿y qué? Si yo quiero que él quede hasta cuando yo venga. Entonces Juan ya tendría 2000 años. Y algunos dicen que Juan es uno de los testigos que viene a predicar, según Apocalipsis capítulo 11. Me alcanza el tiempo, mis hermanos, permítanme un segundo. Esto es como un abrebocas del próximo capítulo, para que su merced se interese. Listo. Pasemos al capítulo 11. Apocalipsis fue dividido en capítulos para entender, pero el capítulo 10 y el capítulo 11 es uno solo. Juan está hablando de un ángel que se para en la tierra y en el mar, diciendo: una pierna gentiles, otra pierna Israel. Hay un pacto establecido que el Señor le dio a Abraham y a los profetas, de que él haría de las dos varas una sola. Y aquí aparece y dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Aquí hay una comunidad de gente que entre comillas es creyente, pero hay judíos radicales. A ellos vamos a dividir el templo y a ellos le dejamos una parte, y a los otros, que son mi iglesia, los vamos a dejar aparte. Ellos son mis sellados. Ellos son los que tienen el sello del librito del ángel. ¿Me estoy explicando? ¿O paro ahí y dejamos para la próxima clase? La comunidad de creyentes, según nos dice el apóstol Pablo, a medida que van ingresando, van formando o vamos formando el cuerpo de Cristo. Cristo nuestra cabeza, unidos por el Espíritu del Señor. Pero cada creyente, como dice el apóstol Pedro, es una piedra viva en ese nuevo templo que el Señor estableció, que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, que lo leímos hace ratico, que el Señor vino y abolió la enemistad que había, quitando la pared intermedia, esta que dividía. Ya los gentiles no los van a llamar más gentiles, los van a llamar pueblo del Señor. Ya no se van a llamar judíos, se van a llamar pueblo del Señor. Ya no serán gentiles, serán la iglesia. Ya no serán judíos, serán la iglesia. Cambia el nombre. El verdadero Israel. El Israel que había perdido su identidad siguiendo tradiciones talmúdicas, que le dieron más énfasis a no hacer el día de reposo que disfrutar el día de reposo. El día de reposo es un día de comunión, de alegría. Ese es el día de reposo. Pero los hombres lo convirtieron en un día de cargas, en un día de problemas, en un día que si había un enfermo, ¿por qué sanan en ese día? Si hay otros. Pero es que en ese día es que llega el Señor a tener comunión con su pueblo. Ese es el día específico. Por eso el Señor venía y al hombre de la mano seca y a la mujer con la joroba y al uno y al otro y a todos los sanó. Porque es lícito en día de reposo ver la grandeza del Señor. Lo hemos dicho que Adán y Eva en el paraíso, el Señor venía todos los días de reposo a tener comunión con ellos. Y tenían comunión. Y un día el Señor le permitió, o mejor puso a prueba a Adán y permitió que el tentador llegara. Y el tentador vino, y usted ya sabe la historia. Y el Señor vino ese día de reposo y dijo: Adán, 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 ¿dónde estás? ¿Sabe el Señor dónde está? Obvio. Pero entienda, ¿dónde está? ¿Qué pasó, papá? Adán, ¿dónde estás? Señor, es que estoy desnudo. Y la verdad me dieron nervios y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Y ahí comienza. Y es el día de reposo donde el Señor les da la oportunidad de que se arrepientan y no lo hacen. Y luego con Moisés, cuando le da la ley, le dice: guarde mi día de reposo. Abraham guarda el día de reposo, porque el día de reposo es importante para la criatura y su Señor. Es muy importante para nosotros tener comunión con Dios, porque ese es el día en que venimos con las cargas y el Señor le dice a los músicos: pasen. Y ahí vamos cantando y el músico la lucha. Hermanos, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Y los hermanos ahí, hasta que vamos. Y luego viene la palabra. Pero es la presencia de Dios a través de toda la reunión moviéndose para bendecirnos. Y cuando salimos ya de culto, salimos descansados, tranquilos. Por eso el día de reposo es importantísimo. Y en Apocalipsis capítulo 11 hay una mezcla y el Señor dice: es necesario separarlos ya. Y aunque aquí los judaizantes se unieron con los gentiles, o sea los romanos,
Cuando esas alianzas que hacemos con el mundo, les comento, dice el Señor en el versículo 2, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa durante un tiempo. No me tome el tiempo, ya lo hemos dicho, ¿no? El tiempo en Apocalipsis no lo puedo tomar cronológico. Ah, mire, ahí están los 3 años y medio. Tranquilos, así no se mide. Así no se mide porque no es conforme el Señor lo dice. ¿Por qué voy a esto? Porque estábamos hablando de que el ángel con el libro llama a gentiles y llama a judíos, que ahora se van a llamar la iglesia del Señor. La medición del templo es un acto simbólico de separación y confirmación. A Ezequiel también le dan para que mida el templo. Separación. Cada vez que se mide algo, separación y confirmación, ya sea para preservación o para destrucción. Separar lo santo de lo profano. El templo de Salomón tenía un atrio. Es el que se conoce como el patio de los gentiles. Ahí ministraban los sacerdotes, el sacerdote regular, porque los sacerdotes especiales entraban a ministrar dentro del templo, lo cual indica que estos sacerdotes se unen a ese pueblo que va a venir a destruir esa ciudad. Y ya me acerco a la figura para terminar para nuestra próxima clase. Sigue diciendo acá, verso 3 del capítulo 11. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Traje una figura sobre la destrucción de Jerusalén que me pareció espectacular, de Nat Geo, y cómo cogen y destruyen todo. Mire, una cosa, se lo voy a poner así, ¿eh? Ustedes han conocido el amor y saben que el amor es lindo, ¿no? Cuando usted, mi querida hermanita, anda con una amiga que le dice, no esté cuidado porque, no sé, ella se ve como rara y usted no hace caso. Y el día menos pensado se le lleva al esposo. Y cuando se lo lleva, es que usted siente el golpe. Ay, si llora, se revuelca en su dolor, yo que le hice, si tanto amor que le di, y viceversa. No le dé tanta confianza a esta persona por esto. Ah, no hace caso, tranquilo, tranquilo o tranquila, que le llegará su momento. Fue lo mismo que le pasó a los judíos haciendo sus alianzas con el emperador. No tenemos más rey, sino César. ¿De dónde, señores? ¿De dónde? Si somos la nación del Señor. Es como nosotros aquí haciendo una confesión, amamos a nuestro presidente Donald Trump, cabeza del imperio. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa si las cosas no son así? Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y con esta imagen cierro la enseñanza. Los 2 olivos, el apóstol Pablo nos habla en Romanos de un olivo injertado en el otro. Es la visión que él tiene, que es lo mismo de los judíos y los gentiles tomando la predicación del evangelio, pero ya como la iglesia. Ese cuento de que Elías viene, no viene. Que no murió, viene. No, señor, eso no es lo que está hablando, porque el ángel ahorita nos lo acabó de decir. El ángel parado en la tierra y el mar está hablando de que Dios va a escoger y va a armar su iglesia. Espero me estén entendiendo. Hermano, de que sea el número 2, ¿tiene alguna significación? Como hemos visto que el 7 significa... Bueno, gracias, hermana, lo dejamos para la próxima clase. Los 2 testigos en la iglesia en medio de la destrucción de Jerusalén. Es la unificación de las 2 varas.
Una vara es los gentiles y otra vara es Israel. Y el Señor coge y los une. Y ellos son los dos testigos, los dos olivos. En la próxima clase lo vamos a mirar. Esto es interesante y es delicioso. El libro de Apocalipsis es delicioso. Porque es que en el templo solo hay un candelero. O sea, ¿cómo tiene algo que ver el candelero con...? Las referencias están en Ezequiel. En Ezequiel hay dos candeleros, pero que se convierten en uno. Un solo aceite fluye en juntos. Los dos olivos que vienen a ser uno. Esta es la simbología bíblica. Esto es lo que su merced debe aprender. Esto es lo que usted debe regocijarse. Aprender la escritura es algo muy delicioso. ¿Qué aprendemos hoy para cerrar nuestra enseñanza? Que todo lo que Dios promete lo cumple. Dijo: daré mis dos olivos, daré los gentiles y daré los judíos, pero daré de mi espíritu. Por eso, palabra que el Señor nos haya entregado, guárdela, atesórela. Solo los entendidos resplandecen como la aurora, dice Daniel. Son gente sabias, gente que camina con el Señor. Le hemos dicho 1 y 100 veces: cuando usted toma decisiones, consulta con su Señor. Como la película esa de la reina Esther, una audiencia con el rey. ¿Habla usted con el Señor? ¿O el consejo de él no es tan válido para usted como su astucia o su razonamiento? Eso nos tiene que llevar. Bienaventurados los que oyen, leen las palabras de esta profecía. Y sí que es cierto, porque a medida que entramos, a medida que entro, pienso que sé. Pero entre más me acerco, el capítulo 12 sí que nos va a devanar los sesos. Y el 13 ni qué decir. Desde que yo tengo una voz melodiosa y los duermo en el culto, su merced tiene que luchar contra eso. Claro, yo soy uno que cuando me quiero dormir, me escucho y quedo dormido. El libro de Apocalipsis es el libro de la gran victoria. Su merced puede ir escuela por escuela y quedar enloquecido. Cuando yo saco los libros para estudiar, mayormente los pergaminos, porque es lo que tengo que mirar en la escritura, oigo a este, oigo a este, oigo a este, oigo a este, y me paras a tomarme un tinto. Pero verá que tengo tanta acidez, porque me enloquecí, no le copio. El uno me dice una cosa, el otro otra, y es difícil, y a medida que nos adentramos es más difícil. Para mí es más fácil las letras que los números. Algunos manejan juntas, eso se llama álgebra. Yo solo las letras. A mí me ponen a hacer sumas con muchos números y me pierdo. Y ahí está el problema de cuando nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Y no me puedo salir del libro. Yo no me puedo salir si cojo Apocalipsis, no puedo soltarme ni de Génesis, Éxodo, Levítico. No me puedo soltar de ahí. Porque si voy y miro autores, termino diciéndoles a ustedes lo que no es. Y es un lío. Para esto los dos testigos, mire, a mí me han dicho, es que en el final tiempo van a bajar 2 hombres del cielo. Y estos 2 hombres son Elías, porque hace que no llueva sobre la tierra, y Moisés, porque Moisés es el del fuego. Pero entonces alguien dice: no, pero es que Elías no ha muerto, Moisés sí. Entonces, por descarte, Moisés ya no puede. ¿Quién en la Biblia otro no murió? Enoc. Entonces decimos es Enoc y Elías. Esas son las interpretaciones que usted encuentra por montones, pero no es lo que la Biblia está diciendo. Aquí donde usted a Moisés y Elías, usted ve una profecía de 2 olivos y de cómo el Señor se va a mover a través del estudio. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que su merced también valore lo que estamos haciendo. Es un esfuerzo.
Y obvio que me tengo que esforzar porque para eso me llamaron. A mí no me llamaron por cara bonita porque ganaría. Me llamaron es porque tengo que estudiar la palabra y darles a ustedes doctrina. Cosa que si usted se sienta con alguien dice, mire, esta interpretación, ¿qué le parece? Y su merced tiene que estar muy bien sustentado, porque esto no es fácil. Es más fácil Moisés y Elías bajando. Es más fácil. O las películas que veíamos de Tim LaHaye y de este otro, ¿recuerdan Dejados Atrás? O la canción de Marino. A mí tanto me asustó la canción que a lo lejos alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó, y yo lloré, me quedé. ¿Y por qué se quedó? Claro, yo lloraba. Ahí sí me pasa como Juan, yo lloraba mucho de pensar en esa escatología que me vendían. En las películas de Dejados Atrás iba el hombre con su esposa y pum, quedaba la ropa ahí. ¿Y él qué pasó? Mi esposa desapareció. Esa es la doctrina del desmembramiento del cuerpo de Cristo. Que si usted no se salva por un pecado, tampoco se condena por no haber hecho. ¿Me está entendiendo? Por eso el Señor purifica a la iglesia. Por eso en el mensaje a las 7 iglesias les dice, van a ser purificadas por medio de la prueba, de la aflicción, van a ser perseguidos. Alguien dirá, acá esa doctrina no haya cabida en mi corazón. Yo soy próspero. La prosperidad radica en el contentamiento de su corazón con Dios. Venimos cada día confiando en Él, venimos cada día pidiéndole al Señor que nos ayude. Quedamos con los 2 olivos, su merced tiene para irse a estudiar esta semana y el domingo venir con cientos de preguntas que las resolveremos después de culto. Vamos a orar, mis hermanos. Recuérdenlo, el ángel que sube del abismo, del capítulo 9, habla de una destrucción, y en medio de esa destrucción aparece un ángel fuerte que dice, yo tengo el pacto en mi mano, y la gente de mi pacto nunca se perderá porque están sellados. Y esa gente que está sellada son mis olivos. Es la gente que lleva la unción mía por donde quiera que va. Hasta ahí quedamos. Cierre sus ojitos.